Bienvenidos a El Reddit Nauta. Hoy les traigo la historia de alguien que solo quiso ayudar y terminó siendo el blanco de una horda de traición y reclamos. Nunca me gustó hacer demasiado ruido. Siempre preferí observar en silencio, analizar antes de hablar. Supongo que esa parte de mí fue útil cuando compré la casa en la que vivo ahora. Tenía 33 años. Era una mujer trabajadora, introvertida hasta la médula, y por fin podía permitirme un espacio solo mío. Fue justo antes de que el mundo colapsara con la pandemia. Me habían ofrecido una casa enorme, a un precio muy por debajo del mercado, porque la familia que la vendía necesitaba mudarse con urgencia. Fue una oportunidad que no podía dejar pasar, así que la tomé. La casa tenía mucho más espacio del que necesitaba. Un ático, un sótano terminado, varios dormitorios. Yo solo quería tranquilidad, un rincón donde pudiera trabajar desde casa y sumergirme en mi rutina. Me instalé feliz, disfrutando del silencio, del eco de mis pasos, en una casa demasiado grande para una sola persona. Pero el encierro forzado por la pandemia cambió muchas cosas, no solo para mí. Mis hermanas, una de 25 y otra de 27 años, no corrieron con la misma suerte. Sus compañeros de piso volvieron con sus padres, y ellas no tenían ese lujo. Nuestra infancia fue un caos, hogares de acogida, casas temporales, familias rotando. Todas cumplimos los 18 sin un hogar al que regresar. Así que cuando me enteré de su situación, les ofrecí algo que, sinceramente, sentí que les debía. Un lugar donde estar seguras. Les alquilé 2 habitaciones a un precio muy por debajo del mercado, solo lo suficiente para ayudarme con el aumento de las cuentas. Les dejé en claro que tendrían que cubrir su comida, y que el alquiler era simbólico, más un gesto de cooperación que una obligación financiera real. Ambas estaban estudiando y trabajando a medio tiempo, así que este arreglo les dio el respiro que necesitaban. Después, como suele pasar, la red se amplió. Una conocida de mis hermanas, una chica que vivía con su novio, fue desalojada. La familia que les alquilaba necesitaba recuperar la casa. Me pareció injusto, y como el sótano estaba libre y ya acondicionado como un departamento, se los ofrecí a un precio algo más cercano al de mercado, aunque aún por debajo. Luego, un amigo de un amigo se enteró y me preguntó si tenía algo más. Le ofrecí el ático. Y así, en poco tiempo, lo que empezó como una casa silenciosa para una mujer sola, se convirtió en un pequeño ecosistema con varias personas compartiendo techo, sin saber quién era realmente la dueña. A cada uno le hice firmar un contrato de alquiler. No eran documentos intimidantes, solo reglas básicas, precios acordados y cláusulas claras. Les pedí que lo leyeran, que lo devolvieran firmado, y les di copias a todos. Incluso establecí el día de pago, el primer sábado de cada mes. Lo curioso es que todos dejaban el nombre del cheque en blanco. Pensé que era por miedo a escribir mal mi nombre, que es raro y fácil de confundir. Pero no, parece que había otro motivo. Todo funcionaba bien. Nadie preguntaba mucho. Cada uno vivía su vida, respetando los espacios comunes y pagando puntualmente. Yo trabajaba desde mi oficina una habitación con cerradura que no pensaba alquilar, y me sentía satisfecha con la convivencia. Pero como suele pasar, el silencio no dura para siempre. Un día, una de mis amigas que también conoce a mis hermanas salió con ellas, y en esa charla informal surgió el tema de la habitación extra. Al parecer, mis hermanas mencionaron que había un cuarto libre, y mi amiga, preocupada por su prima que pronto comenzaría la universidad, preguntó si la casera consideraría alquilarla. Me causó gracia. Pensé que se había confundido, que era una mala comunicación. Le dije que la habitación no estaba en alquiler porque era mi oficina, pero entonces me preguntó, casi de manera casual, si yo estaba pagando por esa habitación. Le respondí con naturalidad. ¿Por qué iba a pagar alquiler por una habitación en una casa que es mía? El silencio que siguió fue revelador. Ella se quedó callada. Luego se disculpó por insistir.
y me explicó que su prima no encontraba un lugar donde vivir. Le respondí con amabilidad, explicándole que todos los contratos estaban vigentes hasta diciembre y que si alguien se mudaba, quizá podríamos hacer algo, pero aclaré que era improbable. Todos se llevaban bien, y la estabilidad era importante para mí. Días después, mis hermanas me preguntaron si la prima de mi amiga se mudaría. Les dije que no, y les conté brevemente la conversación. Entonces, algo en sus rostros cambió. Me miraron raro. Me sugirieron que moviera mi oficina a mi habitación o a la sala, que dejara de pagar alquiler por una habitación extra. Les pregunté a qué se referían con eso, y su respuesta fue clara. Bueno, tú pagas alquiler por el espacio extra, ¿no? No supe si reírme o sorprenderme. Les dije que no pagaba alquiler, y cuando les pregunté si sabían que yo era la dueña de la casa, sus caras lo dijeron todo. No tenían idea. Ni siquiera se habían tomado el tiempo de leer los contratos que firmaron al mudarse. En su mente, yo solo era otra inquilina, una más, tal vez la que organizaba todo, pero no la dueña. Y lo que vino después, no me lo esperaba. En lugar de reírse, de tomárselo como una anécdota, se enfadaron. Deberías habérnoslo dicho, me dijeron. No teníamos que estar pagando alquiler a una hermana. A la familia agregaron con tono molesto. Yo traté de mantener la calma. Les recordé que el alquiler era una forma justa de compartir gastos, que nunca les cobré lo que el mercado exigía, que si hubieran estado en otro lugar habrían pagado mucho más, y que si preferían pagar el precio real, podía hacer ese ajuste cuando llegara diciembre, fecha de renovación, pero no. Eso no bastó. Me dijeron que era una idiota por tener ese secreto sobre sus cabezas, que lo tomaban como una traición. Y como era de esperarse, la información no tardó en correr. Mis hermanas hablaron con la inquilina del sótano, quien habló con alguien más, y de pronto, todos sabían que yo era la casera. Lo que antes parecía un trato justo, de pronto empezó a parecerle sospechoso, como si al ser alguien cercano, yo tuviera la obligación de regalarles el espacio, de ser más flexible, de no cobrarles. Varias vinieron a decirme que, ahora que sabían quién era, esperaban que bajara el alquiler. Les dije que no, que todo seguiría igual, que si no estaban cómodos con el acuerdo actual, tenían hasta diciembre para decidir si renovaban o se mudaban. Les recordé que los precios del mercado se habían disparado y que lo que pagaban conmigo era una ganga, que no había ninguna cláusula que dijera que el nombre de la dueña afectaba el monto mensual. Pero eso no importó. Ahora me miraban diferente, con recelo, como si yo hubiera sido deshonesta, cuando en realidad solo había mantenido un perfil bajo, como siempre lo había hecho en mi vida. Y mientras todos se quejaban, solo uno fue honesto conmigo. El chico del ático, el único que se había tomado el tiempo de leer el contrato por completo, me dijo: siempre supe que eras la casera. Estaba en el contrato. Solo no puse tu nombre porque es difícil de escribir. Y ahí me di cuenta de algo. El problema nunca fue que lo ocultara. El problema fue que preferían la idea de una dueña invisible, distante, sin rostro, a tener que reconocer que la persona que los ayudó era simplemente yo. Actualización 1. Después de todo lo que pasó con mis hermanas y los inquilinos, pensé que lo peor ya había ocurrido. Pero estaba equivocada. Lo que vino después fue una mezcla de traición, acoso y una confirmación dolorosa. Por más que intentes ser buena con los tuyos, a veces es exactamente tu propia gente la que te muerde la mano cuando más generosa fuiste. Empecé por lo más urgente, protegerme, y eso incluía proteger la parte de la casa que aún me daba tranquilidad. El chico del ático, el único que había sido honesto desde el principio, fue el primero con quien hablé. Le dije que, sinceramente, no iba a renovar los contratos de los demás, pero que si él quería, podía quedarse. Incluso le ofrecí mudarse al sótano, que es más grande, al precio de mercado. Me lo agradeció, pero prefirió quedarse donde estaba. Me dijo que se sentía cómodo y que el ático era suficiente para él.
Yo le sugerí que sería mejor si dejaba que los demás pensaran que estaba limpiando la casa por completo, para que no lo metieran en el fuego cruzado. Asintió, serio, y al rato ya había puesto todas sus redes sociales en privado. Incluso me mandó capturas de pantalla de un grupo de chat que habían creado, y ahí entendí el verdadero nivel de inmadurez al que habían llegado los demás. Ese chat grupal fue como una bofetada. Mis hermanas y los inquilinos del sótano lo habían armado para hablar mal de mí. Me llamaban avara, mentirosa y se burlaban de la situación. Había mensajes donde se proponían no pagar el alquiler completo, o fingir que uno de ellos perdía el trabajo para pedirme compasión. Uno decía que yo era demasiado creída para ser amable. Ahí ya no era solo decepción, era dolor. Me sentía humillada en mi propia casa. Personas que había ayudado sin pedir nada a cambio, que vivieron con comodidades y alquileres reducidos, ahora me pintaban como una tirana. Lo peor vino después. No se conformaron con hablar entre ellos. Mis hermanas y los del sótano comenzaron a contar su versión de la historia a amigos, familiares y conocidos. Empezaron a llegarme mensajes por todas partes, llamadas, correos, mensajes directos, incluso publicaciones que me nombraban sin nombrarme. Me acosaban por no haberles dicho que yo era la dueña, por engañarlos y por cobrarles por vivir con su familia. De pronto, tenía un ejército entero opinando sobre mi casa, mi decisión y mi carácter, cuando ninguno de ellos conocía la historia completa. Puse mis redes en privado, silencié el celular, cerré canales de mensajería, pero el daño emocional ya estaba hecho. Pasé una noche entera sin dormir, leyendo y releyendo los mensajes, preguntándome cómo llegamos a esto. Me sentía como una extraña en mi propio hogar, y entonces supe que había llegado el momento de poner un límite, uno real, uno definitivo. Al día siguiente, los reuní a todos, mis hermanas, el chico y la chica del sótano, y yo. En cuanto se sentaron, ya se notaban las actitudes. Ellas, con una sonrisa sarcástica, ellos, intercambiando miradas cómplices. Ni un atisbo de culpa, ni una pizca de humildad. Yo no grité, no discutí, les hablé con claridad. No voy a renovar los contratos en diciembre, no porque necesite el espacio, sino porque sus acciones y su actitud me hicieron sentir desvalorizada. Me han hecho sentir una extraña, humillada por sus familias y completamente incómoda en mi propia casa. Les dije que si encontraban un nuevo lugar antes de diciembre, no les cobraría penalización por romper el contrato, pero si dañaban la propiedad, no verían ni un centavo de su depósito de seguridad, y si el daño superaba ese monto, los llevaría a juicio. También les aclaré que si en algún momento consideraba necesario hacerlo, podía romper los contratos anticipadamente, y que, en ese caso, solo tendrían 30 días para irse, así de simple. El caos fue inmediato. Empezaron los gritos, me llamaron de todo, me acusaron de exagerar, de ser fría, de echarlos por venganza. El único que no gritó contra mí fue el chico del ático, que terminó gritándoles a ellos. Subió indignado y azotó la puerta. Después me mandó un mensaje con emojis, riéndose y diciéndome que le costaba mantenerse serio con semejante show. Cuando por fin dejaron de gritar, me levanté, fui a buscar una pila de papeles que ya tenía preparados y los dejé sobre la mesa. Eran anuncios de apartamentos y habitaciones en alquiler de la zona. Les dije que ahí tenían por dónde empezar, que la búsqueda de un nuevo lugar les iba a llevar tiempo, y que mejor que comenzaran ya. A mis hermanas les ofrecí ayudarles con el camión de mudanza. A los del sótano les dije que recurrieran a sus familias, esas mismas que me habían atacado sin saber nada de mí. El chico del sótano agarró los papeles, empezó a hojearlos, y me miró desconcertado. Me preguntó si hablaba en serio. Estos son los precios reales, le dije. Yo no tengo nada que ver con eso. Solo te recuerdo que hasta ahora estabas pagando mucho menos porque yo tenía poder de decisión. Eso se acabó. Los precios que vio le helaron la sangre.
En nuestra zona, un departamento de un dormitorio superaba fácilmente los 1.500 al mes. Él tenía uno de 2, por menos que eso. Una ganga, pero ya no lo valoraba hasta ahora. Una de mis hermanas, la de 27, empezó a llorar. Me habló de sus préstamos estudiantiles, de sus deudas con la tarjeta de crédito. Me miró como si esperara que la consolara. Le respondí con calma, pero con firmeza: «Qué lástima. Te hice una buena oferta por amabilidad, y me pagaste mandando a medio mundo contra mí. Tal vez podrías haberte quedado, si no hubiera sido tan desagradable». Luego agregué algo más. «Pueden buscar un departamento entre los 4, uno de 2 habitaciones. Dividan los gastos. Será lo mejor para todos». Y me fui. Desde ese día no me hablan, ni mis hermanas ni los del sótano. Mis hermanas se pasaron la noche encerradas abajo, llorando, gritando. Yo escuchaba sus voces al pasar por la puerta que lleva al sótano, y aunque una parte de mí quería abrir esa puerta y abrazarlas, otra parte sabía que ya no era mi responsabilidad protegerlas. La decisión de desalojarlos la puedo ejecutar en cualquier momento. Verifiqué los contratos con un abogado. Están dentro de mi casa y tengo derecho a darles 30 días de aviso. Incluso tengo algunos consejos de un propietario que debió desalojar a su propio hermano. Si quiero remodelar, puedo hacerlo. Nada me impide pintar, cambiar muebles, quitar puertas, cortar agua o luz de ciertos sectores por motivos de obra. No lo haría por venganza, pero tampoco voy a tolerar abuso en mi propio hogar. Ahora estoy pensando en darles aviso formal para agosto. El acoso no ha parado. Estoy reuniendo pruebas, mensajes, correos, publicaciones, todo para entregárselo a mi abogado. Mientras tanto, sigo hablando con el chico del ático. Le pregunté si conocía a alguien que buscara un lugar donde vivir. Me dijo que sí, que tenía amigos en situaciones difíciles, gente que agradecería el espacio y lo respetaría. Honestamente, estoy lista para empezar de nuevo, con menos drama, con más paz. Actualización 2. Estoy agotada, emocional y físicamente. No duermo bien, mi cabeza no para, y el ambiente en mi propia casa se ha vuelto tan pesado que respiro mejor en una cafetería llena de extraños que entre estas 4 paredes. Pero igual quería compartir lo último que pasó, porque esto ya no es solo una pelea familiar, es el cierre de un ciclo que me duele más de lo que quisiera admitir. Primero, algo bueno. Gracias al señor Ático, mi inquilino más decente, conocí a 2 de sus amigos. Les ofrecí las habitaciones que quedarán libres cuando mis hermanas se vayan, y aceptaron. Charlamos bastante, y la verdad es que parecen personas amables, maduras y con valores. Uno de ellos me ayudó con una rueda pinchada justo después de la última reunión. No solo me asistió, sino que me explicó todo paso a paso, dejándome hacer el trabajo mientras me guiaba. Algo tan simple como cambiar una rueda, y nunca lo había hecho antes. Fue una tontería, pero me hizo sentir acompañada, algo que hacía tiempo no sentía. Pero no todo ha sido tan simple. Mi abogado ya envió cartas de cese y desistimiento a todas las personas que me acosaban por teléfono, redes o correo. Incluso inició acciones legales por difamación y calumnias, porque varios comenzaron a postear cosas públicas con mi nombre y cara, que soy una dueña abusiva, una usurera, una codiciosa sin alma. Algunos llegaron a decir que me metí con el señor Sótano, insinuando que tuve algo con él, que fui la causante de los problemas con su novia. Me reí de lo absurdo, pero duele, porque es mentira, porque nunca me habría fijado en alguien así, y porque usan mi imagen para justificar su odio. Por suerte, la mayoría dejó de molestar apenas llegaron las cartas, pero todavía tengo miedo de revisar el teléfono. Los del sótano ya fueron notificados. Les quedan menos de 30 días y ni siquiera me hablan. Les dejo notas en la puerta cada mañana con la cuenta regresiva, no como castigo, sino para que no tengan excusas si llegado el momento no están listos.
Hoy vi que empezaron a mover algunas cosas pequeñas. Desde la escalera, se puede escuchar a la señor sótano llorando en silencio. Es un sonido que me parte el alma, pero no puedo olvidar lo que hizo. Ayudó a esparcir mentiras. Me permitió convertirme en el blanco de su rabia. Sé que van a volver con sus familias, aunque intentaban evitarlo. Sé que ella no se lleva bien con su madre, que su padre tiene una esposa nueva que la desprecia, y que la familia del señor sótano la ignora porque no le ha dado un hijo, como si eso la definiera. Lo más doloroso es que no puede tener hijos, y ni siquiera están casados. Tengo pruebas de todo eso. El señor Ático me compartió más capturas del grupo de chat que mis hermanas y los inquilinos crearon. Ahí está todo. Cómo tergiversaron lo que les dije, cómo manipularon a otros con mentiras para quedar como víctimas. Ahí leí que el señor sótano dijo que me había tirado encima de él. Eso fue lo que hizo que su novia explotara, que me llenara de mensajes y me arruinara las redes. Pero lo que ella no sabe o prefiere no saber es que fue él quien inventó todo para que los demás le creyeran. Mis hermanas, cuando se enteraron, simplemente comentaron: «No nos sorprende que ella haga algo así». Eso fue un puñal directo al pecho. De las dos, la menor, la de 25, ya está mudándose. Va a vivir con unos amigos que claramente me odian. Vienen cada tanto a buscar cajas y aprovechan para mirarme mal o dejar comentarios en voz alta. Ella empezó a tirar mi comida a la basura, al lavadero, sin razón, solo por fastidiar. Me compré una heladera pequeña para mi habitación. Ahora pasa las noches gritando desde el pasillo como si quisiera que todo el barrio escuchara. Por eso me voy todos los días a trabajar a diferentes cafés o bibliotecas. Roto los lugares, no voy 2 días seguidos al mismo, porque no sé si algún conocido de ella está buscando seguirme o molestarme. Sí, llegué a ese punto. La otra, la de 27, empezó a rogarme que no la eche. Me dice que no puede vivir sola, que no tiene a nadie más, que su última relación terminó apenas su novio recibió la carta del abogado. Ese tipo fue parte del problema. Y cuando se dio cuenta de que iba en serio, desapareció. Lo más triste fue descubrir que ella estaba planeando manipularme. Según el señor Ático, la escuchó decirle a alguien que su ex podría mudarse con ella si lograba hacer que yo me echara para atrás, porque esta era una propiedad familiar. No solo lo dijo, lo grabamos en las cámaras. Fue en una llamada, justo donde él me indicó, y ahí quedó su voz, clara, sin vergüenza. A estas alturas, ni siquiera ellas quieren mudarse juntas. Se culpan mutuamente por todo. Culpan a los del sótano las culpan a ellas, y todos, sin excepción, me culpan a mí. Porque claro, en esta historia yo soy la malvada, la tirana, la que los traicionó. Pero la verdad es que lo único que hice fue ayudarlos. Abrí las puertas de mi casa. Les cobré menos de lo que pagaban en cualquier otro lado. Les di privacidad, espacio, tiempo para ahorrar. ¿Y qué recibí a cambio? Mentiras, acoso, traición. A esta altura, solo el señor Ático tiene acceso a las cámaras de seguridad. Las cámaras no estaban en el contrato, y cuando les quité el acceso a los demás, enloquecieron. Intentaron cubrirlas, moverlas. Les advertí que si dañaban algo, responderían por ello. Entonces cambiaron de táctica. Ahora simplemente me miran con odio directo a las cámaras, levantan el dedo medio, o me fulminan con la mirada cada vez que paso. No pueden verme como lo que soy, una persona que solo quiso ayudar. Estoy tratando de mantenerme fuerte, de recuperar mi espacio, mi casa, mi paz. Mientras tanto, estoy preparando el sótano para volver a alquilarlo, arreglando pequeños detalles, limpiando lo que dejaron. Es increíble cómo algo que fue un acto de bondad se convirtió en una pesadilla, pero al menos aprendí la lección. Nunca más familiares, nunca más amigos. Y jamás volveré a sentir culpa por poner límites en mi propia casa. A veces,
Poner límites es el único camino para recuperar la paz. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Soy el Reddit Nauta y nos vemos en la próxima.